Adelante, señor Curbelo, tiene la palabra. Señor presidente del Parlamento, señor presidente del Gobierno, señorías, saludos también a todos los que nos siguen desde Canarias, miembros del Gobierno. La celebración de este primer debate del Estado de la Nacionalidad Canaria se hace más que nunca necesario debido al contexto de crisis actual y debería ser el segundo que celebráramos en la 10ª legislatura, pero el pasado año la pandemia redefinió todas las prioridades que teníamos, no solo en el Gobierno, sino también en el conjunto de la ciudadanía. Es bueno, por tanto, que esta nueva normalidad tan condicionada por la enfermedad nos haya permitido recuperar la oportunidad de poner en común nuestras ideas y preocupaciones sobre la situación en la que estamos. Ha pasado un año entero ya desde que nos vimos obligados a encerrarnos y renunciar a tantas cosas, por lo que celebrar hoy este debate debiera ser, a pesar de las diferencias expresadas en el día de ayer por los distintos portavoces, que pueden suponer enfrentamientos y a veces incluso dividirnos, digo que este debate debiera ser un motivo común de satisfacción para la recuperación de la normalidad democrática. Quiero hacer una reflexión que he escuchado reiteradamente a todos los portavoces de los grupos, tanto en la oposición como en el Gobierno. Y la reflexión, señor presidente, va dirigida a usted porque va a tener una oportunidad histórica. Voy a hacer un pequeño recorrido para situarnos desde el momento en el que se habla de los déficits estructurales que tiene Canarias para llegar a la situación actual. Porque en esa reflexión todos los grupos de la oposición se darán cuenta que son copartícipes de las altas tasas que hoy tiene Canarias de pobreza, de desempleo o de lo que fuera. Entre otras cosas, porque es atribuible a todos los gobiernos que han gobernado Canarias. Y miren, los déficits estructurales de Canarias, es decir, la gran lejanía, la insularidad, la carencia de materias primas, la dependencia, tenemos una gran dependencia del exterior, y si no, que le pregunten a la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, para saber que dependemos la economía fundamentalmente del turismo en una dimensión del 35% del PIB y altas cifras del empleo. Por tanto, digo que esa dependencia, esa gran dependencia de nuestro sistema productivo como el turismo y las energías y otras, todo eso supone lo que voy a decir a continuación: pobreza y exclusión social, altas tasas de desempleo, bajos salarios, índices bajos de riqueza de nuestro PIB, gran dependencia del exterior, como decía antes. ¿Y qué ha hecho durante este tiempo, además, con decisiones históricas, algunas desde los Reyes Católicos, para que Canarias, que era una región alejada, singular, con pobreza, con desempleo, ¿qué hicieron? Pues el legislador ha aprobado una serie de fueros para Canarias y por esas especiales condiciones el legislador ha tomado en cuenta esta condición e inclusive Europa nos considera las regiones ultraperiféricas por razones ya conocidas. Y en todo eso se ha incluido en la Constitución, inclusive del 78, la reflexión acerca del hecho insular, el REF, el Estatuto de Autonomía, leyes de presupuestos de cada año. Por tanto, esta realidad que hoy seguimos sufriendo de altos indicadores negativos se ha incrementado con la pandemia. No cabe la menor duda.
El desempleo al comienzo, antes de la pandemia, era lo señaló ayer el presidente del Gobierno, del 20%, de más de 207.000 parados. Pero digo esto porque es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante porque la salida a esta realidad, algunos intervinientes han hecho alguna reflexión, pero no han atinado de forma precisa el decir cómo salir de ello. Esa es la pregunta. Y la respuesta, señor presidente del Gobierno, es suya. Sé que algunas cosas se están haciendo. ¿Qué debemos hacer para salir de esa realidad? Debemos hacer varias cosas. Yo hoy quiero señalar 3. En primer lugar, diversificar la economía de forma real. Diversificar la economía de forma real. Nunca antes había tenido posiblemente ningún gobierno la posibilidad de diversificar la economía de forma real, porque los presupuestos, cuando se elaboran, y de esto sabe el señor vicepresidente del Gobierno mucho, cuando se elaboran, y consejero de Hacienda, cuando se elaboran, echa mano de los ingresos para ver a dónde se lleva el gasto. Y siempre es para sanidad, educación y para inversión queda algo. Es verdad que en este presupuesto quedó del orden de 1.180 millones de euros. Pero diversificar la economía en el sentido que voy a apuntar, a apostar no solo por el turismo, y comparto plenamente que nosotros no debemos estar pensando permanentemente que lleguen millones y millones de turistas. Nosotros lo que necesitamos es que lleguen los turistas necesarios para que fortalezcamos la economía, y si son 13 millones y tienen un gasto superior a que llegaran 15, mucho mejor. Y si llegaran 5 y con un gasto superior, mejor. Esa es la realidad. Pero, por tanto, debemos apostar, y ese camino está bien recorrido. Ahora debemos apostar por el sector primario, que está muy abandonado, por la economía circular, por la digitalización, por el vehículo eléctrico, a la apuesta por las energías renovables y la transición verde, por el transporte sostenible, por la apuesta por el I+D+I, por la formación y ampliación de las actividades de nuestros jóvenes, aprovechando el talento con nuestras universidades, y la lucha contra el cambio climático. Esto lo podemos hacer ahora, señorías, o ahora o nunca. Y esa es la apuesta para diversificar el modelo, porque si no siempre estaríamos anclados a vivir del monocultivo del turismo. Y ya sabemos lo que nos está pasando con la pandemia y el monocultivo del turismo. Segundo, la clave, recuerden, la clave es respetar, cumplir y hacer cumplir la segunda gran cosa. Respetar, cumplir y hacer cumplir los fueros de los que nos hemos dotado, sea cual sea el color político de quien gobierna en el país. Y tenemos por costumbre, mala costumbre por cierto, tenemos por costumbre tirarnos los trastos cuando gobiernan unos o cuando gobiernan otros. Si falta algo en la ley de presupuesto o si el RES se aplica. Es que se tiene que aplicar, le guste o no. Y lo que tenemos que hacer nosotros es estar de acuerdo para que se aplique de verdad, porque si no se aplica de verdad, por mucho que diversifiquemos el modelo, tampoco llegan los recursos adecuados para la dimensión de la economía que necesita Canarias. Y, en tercer lugar, equilibrar, y miren, si es necesario revisar cualquiera de esos fueros, que se revise, que se revise. Y esa es una clave. Y digo todo esto porque hace unos días me senté en el Senado para hablar en la comisión, en una ponencia que había de insularidad, y sinceramente hay senadores cuando le dicen, mire usted, es que Canarias la hemos construido con el entendimiento de las fuerzas políticas de antaño, la hemos construido de tal forma que el 80% de la población está en 2 islas. Pero no, es que el 80% de la población está en 2 islas, pero es que es más, es que los legisladores y los políticos de su época acordaron que las sedes de los gobiernos estén en Gran Canaria y en Tenerife, duplicadas, y ninguna en ninguna otra isla, salvo el diputado del Común. Más asombrosos miraban los senadores.
Pero esa es la Canarias que hemos construido. Y si es necesario, por favor, que revisemos estos fueros. Y algo muy importante políticamente hablando, no lo utilicemos como arma arrojadiza con el que gobierna, ni el que gobierna con los que están en la oposición, ni los que están en la oposición con el gobierno, porque al final perdemos todos. Y a mí esta reflexión me parece interesante y debemos hacerlo buscando el equilibrio en Canarias para que no haya islas, y soy partidario ya de poner límites al crecimiento. Que se produzca un debate político en sede parlamentaria, cualquier grupo lo puede traer, para poner límites al crecimiento. No podemos crecer de forma ilimitada en las islas. Hay algunos que a lo mejor dicen, ¿qué estarás diciendo este presidente hoy? Estoy diciendo algo que es razonable, porque tenemos que ir a construir una Canarias de iguales en un modelo sostenible y de forma equilibrada. Porque que sepan, y hablaré de esto hoy, que sepan, a principios del siglo XXI es increíble, pero la brecha de la diferencia y los sobrecostes de la doble insularidad se está haciendo ahora más patente que nunca. En los combustibles, en la cesta de la compra, en el transporte, en los costes que suponen para un enfermo que tiene que salir al hospital de referencia, que por cierto no se han revisado, en un estudiante que tiene que salir fuera, en fin, todo esto, hago esta reflexión porque es importante, señorías, es verdad que ahora toca el virus, pero esta reflexión no viene mal que la hagamos un día como hoy. Y soy consciente de que la vacunación masiva es lo más importante, ayudar a las empresas y a los autónomos clave, atender a los desempleados y excluidos socialmente importantísimo. En definitiva, los servicios esenciales, por supuesto. En definitiva, señor presidente del Gobierno, quise hacer esta reflexión hoy porque me parece que era el momento más adecuado. ¿Y sabe por qué? Porque hay, aparte de los recursos vinculados al plan Reactive, hay recursos de fondos propios y, sobre todo, del plan de Next Generation, que tiene recursos de una dimensión importante. Por tanto, usted, que es un hombre pegado a la realidad de los ciudadanos, yo creo que es el más indicado como presidente del Gobierno para que este tema lo llevemos adelante. Pero decía antes, pero esta normalidad no tiene valor cuando hablaba de la normalidad al comienzo, que si no nos conduce en la dirección para ser útiles a los ciudadanos. Va a servir de poco este debate si está lleno de tensiones y diferencias, cuando los canarios esperan de nosotros un esfuerzo común y decisiones para resolver los problemas a los que nos enfrentamos hoy, y no solo como consecuencia de la crisis sanitaria, sino también de los viejos problemas a los que nunca hemos sido capaces, de librarnos, que era lo que comenté hace un minuto. La necesidad imperiosa de responder con urgencia a los retos planteados por la extensión de la pandemia, el gran esfuerzo desarrollado por nuestro Gobierno e instituciones, especialmente también a cabildos y ayuntamientos que han hecho una tarea importante, a quienes agradezco el especial esfuerzo para preservar la vida, la salud, el trabajo de los ciudadanos, lo que ha condicionado todas las políticas y todos los recursos. Gracias a ellos, al Gobierno, en primer lugar, al resto de instituciones, gracias a ello, digo, se ha logrado mitigar los brutales efectos del desastre que ha supuesto la crisis sanitaria. Gracias a ello, este barco del que algunos dicen que sobran capitanes, ¿dónde están? Yo solo conozco uno. Sobran capitanes, se ha podido mantener a flote para avanzar hacia la recuperación. Y nadie podía prever en enero del año pasado que 2020 quedaría escrito en los libros de la historia como el de la mayor pandemia del mundo en los últimos 100 años, como la peor desgracia para la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Ni se pudo calcular el daño que causaría en la economía de todos los países desarrollados, y no, los efectos en Canarias han sido también importantes y demoledores.
En efecto, y a pesar del drama irreparable que supone la pérdida de vidas humanas, 73.000 en España y 652 en Canarias, a pesar del sufrimiento de las familias por la pérdida de tantas personas queridas, después del primer impacto demoledor del coronavirus, para el que no estábamos preparados, el esfuerzo de nuestros sanitarios, los recursos puestos en marcha por las administraciones y especialmente por el Gobierno, junto a la capacidad de las medidas y decisiones del Gobierno, han logrado evitar el colapso del sistema sanitario que todos temimos. Y eso demuestra dos cosas. En primer lugar, la capacidad de reacción de una sociedad moderna y democrática motivada en la tarea de salvar todas las vidas posibles y el empuje y sacrificio de decenas de miles de trabajadores sanitarios que nos ofrecieron. Con riesgo de su propia vida, inclusive, la demostración más palpable de lo que es el compromiso por los demás, la solidaridad y el deseo de vivir. Ojalá fuéramos capaces todos nosotros, instalados desde hace años en el conflicto político y las peleas de poder, de aprender la lección que nos dieron y que nos siguen dando los trabajadores de la salud, docentes, agentes de seguridad, trabajadores sociales, las asociaciones ONG, voluntarios y otros miles de ciudadanos anónimos de los que se habla menos, sin cuyo trabajo ininterrumpido en la agricultura, en la alimentación, el transporte de los servicios municipales, el mantenimiento y reparación de infraestructuras, obras públicas, viviendas, servicios, no hubiera funcionado el abastecimiento y tampoco el pequeño comercio, la logística y la distribución de víveres. Hablo de vivienda y me alegra enormemente, porque escuché algún comentario en las intervenciones de ayer, me alegra enormemente que el Gobierno, Bisocam, pero el Gobierno, en definitiva, haya presentado un plan, un proyecto específico de más de 180 millones de euros para atender a viviendas sociales de alquiler, aproximadamente 1.570 y en los próximos 24 meses, y además de crear 3.500 puestos de trabajo y 4.700 directos y 4.700 indirectos. En definitiva, es un tema interesante a corto plazo porque no consume suelo, es gestión pública-privada y supone, además, que se genere riqueza y empleo. Cuando hablamos de los más de 75.000 puestos de trabajo perdidos hasta ahora y a pesar de los 89.000 trabajadores en ERTE, conviene recordar también que podrían haberse perdido muchos más si trabajadores y empresas no hubieran seguido cumpliendo con sus obligaciones en condiciones muy difíciles y arriesgadas. Cuando logremos que la vacunación se extienda a todos y la enfermedad esté, por fin, si no vencida, al menos bajo control, podremos pasar revista, señor presidente, con un poco de distancia a estos tiempos tan difíciles y seguramente nos daremos cuenta de que otras condiciones distintas, en otras etapas de nuestra historia, con administraciones menos preocupadas por lo social, quizá todo habría sido aún mucho peor. Sin duda, avanzar hacia la inmunidad será el impulso definitivo que necesita nuestro turismo. Por ello, no debemos cesar en nuestro empeño de incrementar el nivel de suministros hasta alcanzar la vacunación masiva al menos del 70%, atendiendo a los colectivos más vulnerables con el objeto de lograr el 70% de la vacunación al final del verano, reconocer el importante trabajo de la Consejería de Sanidad y de los sanitarios en cada una de las islas. Hay que vivirlo y yo lo he vivido. No me he vacunado. Es una pena que España y, por tanto, el suministro que hace a Canarias de la mano de la Unión Europea vaya tan atrasada. Esperemos que le dé el máximo impulso posible porque es la clave para salir de la crisis. No quiero quitar gravedad, señor presidente, a la situación actual. Ni usted se la quitó ayer, ni nadie se la hemos quitado, porque una de las grandes características de su discurso es la sinceridad, la nobleza y la verdad. Por eso no quiero quitarle gravedad a la situación actual. No podemos cerrar los ojos ante los 283.000 parados, que serían casi 100.000 más si los ERTE no hubieran permitido proteger a los miles de trabajadores. No podemos ignorar la situación de pobreza sobrevenida que están padeciendo decenas de miles de familias, una de cada 3 en riesgo de pobreza si los informes de la ONG son correctos.
No podemos seguir caminando por la calle y no ver letreros donde se vende, se alquila, de tantos negocios que han cerrado sus puertas. 27.000 locales comerciales y oficinas se han vaciado en nuestra región y no podemos debatir nada en esta Cámara sin ser plenamente conscientes de lo que está pasando ahí fuera a nuestro lado. La enfermedad ha destruido en Canarias nuestra principal industria, agravando el diferencial que durante generaciones nos ha hecho y nos ha situado a la cabeza de todos los récords negativos del país. Los indicadores de paro en Canarias doblan la media peninsular y hoy, en medio de la crisis que ha provocado la pandemia, supera el 26%, como bien señalaba, pero reflexionemos y pensemos cuáles son las condiciones de las que parte Canarias. Los salarios de los trabajadores de las islas se encuentran entre los más bajos. La tasa de pobreza y exclusión social nos sitúa a la cabeza de toda España. Tenemos 733.000 personas viviendo en riesgo de exclusión social y superamos en 10 puntos la media nacional de población en los límites de pobreza, con porcentajes que alcanzan el 35%. El mar de pobreza al que nos enfrentamos es tan grande y los problemas tan inmensos y tan graves que no podremos afrontarlos solos. Ya esto lo ha dicho reiteradamente el presidente del Gobierno. De ninguna manera. Está muy lejos de nuestras capacidades, aunque esté muy cerca de nuestra voluntad el querer responder. Si hoy traigo algún propósito a este debate, no es defender la labor del Gobierno en los tiempos más difíciles. Esa labor se defiende sola y por el peso de los hechos, pues el presidente del Gobierno hizo ayer una magnífica defensa de la pandemia en el escaso tiempo al frente de sus responsabilidades públicas como presidente de esta comunidad autónoma. Tampoco pretendo criticar a la oposición, porque a veces, aprovechando lo mal que están las cosas, intentan culpabilizar de las malas cifras a quienes están encargados de enfrentarse a ellas. Vuelvo a recordar la reflexión de dónde vienen históricamente los déficits estructurales y las tasas tan negativas. Y la oposición sabe perfectamente, el Gobierno sabe lo que está haciendo bien y algunas cosas, si se hacen mal, que además la reconoce cuando se producen el propio presidente. Y la oposición sabe de sobra que con la que está cayendo es un milagro que estemos resistiendo de pie. Todo eso, a lo que nos referimos a veces como algo nuevo, ya era así antes de que las islas perdieran su único sector productivo, el turismo, que junto a servicios y administración genera el 70% de nuestra riqueza y da empleo a 9 de cada 10 isleños. El turismo ha sido un modelo de éxito constante prácticamente desde la crisis petrolera del 73. Sin turismo habría sido imposible conseguir la modernización y el desarrollo de estas islas. Pero fiarlo todo, como decía antes, a un único sector productivo también comporta riesgos que en Canarias hemos sufrido ya en pasadas crisis de los monocultivos agrarios que llevaron a nuestra población a hambre y a la emigración. La paralización del sector turístico ha descabalgado nuestro PIB, haciéndolo caer en 20 puntos, lo que supone una pérdida de 11.000 millones de euros. Podemos traer turistas, pero no los podemos crear. Digo esto porque hay alguien que ha tenido la tentación de atribuir alguna responsabilidad a la propia consejera. Es decir, hoy mismo miren lo que está ocurriendo en Alemania o en Francia. Es decir, no los podemos crear, sí los podemos traer cuando las circunstancias y el coronavirus lo permitan, ¿no? Esto a algunos les resulta una obviedad, pero es la realidad, es que nuestros principales mercados emisores tienen la movilidad limitada. Pues dígame qué fórmula aplicaríamos si no es lo que estoy diciendo. Desde el minuto cero hemos puesto sobre la mesa soluciones, planes, incentivos en los que la Consejería de Turismo ha estado implicada con el único objetivo de relanzar nuestro principal motor económico. ¿O es que acaso son bandazos todos los proyectos en los que hemos trabajado, como los corredores verdes, Plan Fortaleza, el pasaporte sanitario, el decreto que regula los test de antígenos o incluso la actualización del plan del PIRCAN? Y digo esto, señorías, que estamos apoyando de manera decidida al sector, ayudando a mejorarlo con el plan que acabo de señalar para mejorar la oferta en todas las islas, una herramienta fundamental para el desarrollo turístico de esta tierra, manteniendo vivo el nombre de Canarias como destino turístico seguro, de confianza y con una imagen renovada en un destino más competitivo.
con mejores servicios vinculados a la sostenibilidad. No obstante, seguimos pidiendo la implicación directa también del Estado para poner en marcha, cuando toque, un plan específico de dinamización del destino para la recuperación turística de las islas. El cero turístico ha habilitado seriamente o debilitado seriamente nuestra frágil economía. Por eso es preciso aprovechar las lecciones de esta crisis para iniciar un esfuerzo de diversificación económica, como antes señalaba, que abra nuevas oportunidades, apostando por la digitalización, que construya una economía más circular, menos dependiente, que empuje debidamente y en dirección de las energías renovables, la sustitución de los combustibles en base de carbono para reducir el impacto del calentamiento global y que contemple la necesidad de distribuir el crecimiento de forma más razonable y equitativa para 8 islas. Los pilares de esta recuperación se centran, además, en el impulso a las inversiones públicas en infraestructuras estratégicas, como ya se ha señalado, en carreteras, en puertos, que, por cierto, presidente, me alegra enormemente que haya puesto punto y final al puerto de Playa de Santiago, que ya se redacta el proyecto y que se licitará, si Dios quiere, el próximo año. Está claro que el apoyo desde lo público es un balón de oxígeno necesario para el tejido productivo de las islas y es prioritaria la modernización de las partidas previstas a tal fin. Conocemos los compromisos en el marco del Convenio de Carreteras de Canarias, pero hay que ir más allá para que lleguen a las islas cuanto antes esos recursos y que el propio presidente ya anunció que se firmaría el convenio, el anexo, próximamente. A veces nos quejamos de nuestra situación como si fuera una maldición bíblica a la que estamos condenados, pero si en las regiones del norte de España hay mayor renta per cápita, mayor desarrollo, mejores servicios sociales o salarios más altos, no tiene que ver que sean mejores. Por poner un ejemplo, el País Vasco cuenta solo con el 9,9% de paro y el 14% de pobreza. Esto se debe a un diferente modelo de desarrollo. Por eso insistía antes tanto en la necesidad de diversificar nuestra economía y cambiar de modelo. Es la clave, porque si no llegarán nuevos presidentes de gobierno y seguirá ocurriendo lo mismo. Pero yo estoy seguro que en esta legislatura vamos a avanzar. Esto se debe a un diferente modelo de desarrollo que en el pasado fue fruto de la geografía, el aislamiento, la distancia, la escasez de riquezas naturales o la pequeñez de los mercados, pero que hoy, con una economía imparablemente globalizada, remolcada por la tecnificación y la digitalización, tiene muchísimo más que ver con la formación del capital humano, la creación de mallas de tejido productivo y la adopción de decisiones acertadas. Queda un camino muy largo por delante para la reconstrucción económica, pero eso no impide que empecemos a trabajar ya en una educación más enfocada a preparar a los profesionales en el marco de la diversificación económica, con unas universidades y centros de formación que busquen realmente la excelencia, o exijamos al Estado la financiación para construir nudos de comunicación eficientes, puertos y aeropuertos. Aquí hay algunos puertos que hemos dejado a un lado y hay otros que no los hemos rescatado. Algún día los rescataremos cuando tengamos la oportunidad, y me refiero al puerto de Fonsalía, con una universidad y centros de formación que busquen realmente la excelencia, o que exijamos al Estado la financiación para construir nudos de comunicaciones eficientes, puertos y aeropuertos abiertos y competitivos, o que convirtamos la SEC en un centro financiero y de oportunidades para los negocios en el Atlántico Sur. También es importante, señor presidente, agilizar la inversión pública en infraestructuras y viviendas sociales, que son actividades generadoras de empleo y riqueza en el momento en que más se necesita. Europa es muy consciente de los problemas que padecemos los ciudadanos que viven en islas alejadas del continente. Tanto el Parlamento Europeo como la Comisión se han obligado a dar un trato singular a las regiones ultraperiféricas, a atender y financiar planes y proyectos presentados desde las regiones. Tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para que las ayudas anticíclicas de la Unión Europea lleguen a las islas y permitan financiar proyectos que vertebren los cambios que necesitamos, y que en la materialización de esos cambios se cuente con las empresas locales siempre que se pueda, o con empresas participadas con capital canario.
Canarias constituye territorialmente un hecho diferencial dentro de España, hecho singular que existe desde la conquista y la colonización, como decía antes, con una fiscalidad propia institucionalizada ya en la edad contemporánea en el Decreto de Puertos Francos de 1852 y la Ley del REF del año 1972, y sus posteriores modificaciones en las especificidades contempladas en la Constitución del 78, en la nueva Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias y en el nuevo Estatuto de Autonomía. La gran lejanía, insularidad, la reducida superficie y la dependencia económica de un reducido número de factores perjudican gravemente el desarrollo de estas islas. Hay que explicarlo y hacerlo entender en Europa y también al Gobierno de España, que no siempre han entendido que no hablemos de privilegios, sino de disponer de los mismos derechos y el resto de ciudadanos del país. Un ejemplo, cuando se aprobó, por casualidad, recuerden cómo fue en el Gobierno de Rajoy, la bonificación al transporte de residentes fue como fue. Hoy siguen todavía pensando que la bonificación al transporte a residentes es un privilegio. Por eso, el Gobierno tiene que estar haciendo permanentemente una terapia para convencer de las singularidades canarias, porque hay funcionarios, políticos menos, afortunadamente, pero hay funcionarios que no lo entienden nunca. Creo que no digo nada nuevo ni sorprendo a nadie cuando afirmo que los canarios estamos muy descontentos por los graves errores cometidos en materia de inmigración, como ya se ha señalado especialmente en los últimos meses. Errores que han contribuido a agravar el impacto de esta crisis humanitaria. Una crisis que, más allá de ser coyuntural, seguimos viviendo en el futuro. El Gobierno de España, un Gobierno progresista comprometido con los derechos humanos, no ha estado, sinceramente, como ya ha dicho algún otro diputado, no ha estado a la altura. No se ha tratado bien a los inmigrantes, no se está tratando bien a Canarias y no se ha sido diligente a la hora de resolver los problemas que, al contrario de lo ocurrido en otras ocasiones, se veía venir y sí se pudo prever. Los errores o improvisaciones de la logística para atender a las personas que llegaron a las islas habrían sido menos graves si se hubiera hecho caso a quienes desde hace casi 2 años advertían que esta situación podía producirse. La responsabilidad de vigilancia en la frontera no es de Canarias. La respuesta ante la emigración desde los trámites de repatriación a los expedientes de asilo cuando procedan no es competencia nuestra, sino del Estado. Las relaciones exteriores y los acuerdos internacionales tampoco son competencia nuestra. El Estado no ha funcionado en Canarias a la hora de disponer de los recursos humanos y materiales suficientes para hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes subsaharianos y magrebíes. La respuesta ha estado marcada durante demasiado tiempo por la improvisación, la descoordinación y la falta de medios. Algunos partidos lo hemos expresado de una manera contundente y hasta el propio presidente del Gobierno de Canarias ha tenido que plantarse ante Madrid y Bruselas para ponerles la cara colorada, señor presidente, y si hubiera que hacerlo 10 veces más, hagámoslo, la cara colorada, y recordarles la responsabilidad que tienen en lo que ocurre. Sé que el presidente del Gobierno es un hombre comprometido, capaz de enfrentarse a su partido por defender los intereses que de justicia corresponde a Canarias. Lo he vivido en varias ocasiones y estoy seguro, y además es bueno que sea así, en contra de lo que piensan algunos. A pesar de que sean muchos los que piensan y dicen que usted no se revira, lo cierto es que ha demostrado lo contrario, exigiendo a Madrid y a Europa que dejen de mirar para otro lado y atiendan a Canarias y con ello a sus responsabilidades. Pues la solidaridad y la cooperación tienen que ser más allá de la mera intención. Y a pesar de eso, la posición de Interior y Emigración ha variado poco. La semana pasada el ministro Escrivá insistía en una versión de los hechos que demuestra su desconocimiento de lo que ocurre en los campamentos. A veces los peores desafueros no son fruto de la injusticia, sino de la ignorancia. Pero la ignorancia no justifica la desatención que sufren miles de personas y el error de creer que Canarias puede ser convertida en la estación terminal del viaje hacia su futuro de decenas de miles de seres humanos. Hay que decirle al señor Escrivá y al señor Marlaska que se impliquen más y que resuelvan los problemas porque nos afectan y nos afectan muy gravemente. Hace unos momentos dije que el Gobierno en materia de inmigración no ha estado a la altura y en otras ocasiones parece que el Estado se olvida de nuestras singularidades. Y algo que no dije
para reforzar la necesidad de la diversificación del modelo económico. En cada ley de presupuestos, de los presupuestos generales del Estado, todo lo que se apruebe como leyes se debe ver y estudiar la singularidad canaria. Los ejemplos más recientes los tenemos en la Ley de Presupuestos de 2021 con el incremento de las tasas portuarias. Me consta que el Gobierno está trabajando y que tiene una solución para esto. Y la última es la Ley de Cadena Alimentaria. No podemos permitir que a la hora de legislar no se tenga en consideración el hecho diferencial canario. Hace muy poco hemos aprobado aquí en este Parlamento una proposición no de ley a iniciativa de mi grupo en apoyo al plátano de Canarias, que es otro ejemplo perfecto de cómo se produce el desconocimiento y él mismo produce injusticia. La Ley de Cadena Alimentaria es una iniciativa jurídica con las mejores intenciones, pero no atender a las singularidades de estas islas podría suponer un daño irreparable para nuestro principal sector exportador agrario. Los canarios hemos podido explicar en Bruselas los sobrecostes de la insularidad y la lejanía, pero hasta ahora no han entendido bien esta realidad y confunden necesidades con privilegios. Sinceramente, no sé por qué más o qué más debemos hacer para convencer a la burocracia del Estado de la situación excepcional que vive nuestro territorio insular, lejano, fragmentado, sometido a los sobrecostes de la distancia de nuestros mercados y a la profundidad de la crisis económica que ha provocado el cierre de las actividades turísticas. Señorías, como les he dicho, creo que hay suficientes elementos para establecer que la situación económica y social de Canarias es muchísimo peor que la de cualquier otro territorio del Estado. Como saben ustedes, la renta familiar de los canarios ha retrocedido a niveles de años atrás, muchos, quizás a los años 60. Son cifras, sí, cada cifra tiene un rostro, que es el de la amargura de centenares de miles de nuestros compatriotas, y seguro que donde viven cerca de sus casas, con sus barrios, conocen casos de personas que lo están pasando también mal. Yo he visto familias hacer cola en un comedor social, escondiéndose porque es la primera vez en su vida que están pasando necesidades cuando antes llevaban una vida digna. He visto a hombres y mujeres que han perdido su trabajo con 50 años y que ya no son capaces de encontrar otro porque no hay trabajo ni siquiera para los jóvenes que quieren empezar su vida. Gran parte de nuestro esfuerzo se debe centrar en establecer políticas activas de empleo diseñadas para dar esa primera oportunidad que nuestros jóvenes necesitan, ya que muchos han condenado o han sido condenados encadenada la crisis del 2008. Han encadenado la crisis de 2008 con la actual, con lo cual las dificultades son todavía mayores. Tampoco podemos olvidarnos de los mayores de 45 años, que son un colectivo de difícil inserción, una situación que se ha agravado aún más en el caso de las mujeres. A la hora de trazar los planes de empleo deben tener en cuenta la situación y la realidad que vive cada isla, y es en lo que el Gobierno de Canarias está trabajando. Estamos haciendo un esfuerzo en toda Canarias, también lo hacemos en los cabildos canarios, en el Cabildo de La Gomera, para proteger a los que más lo necesitan. Llevamos haciendo esto muchos años, desde antes de la crisis de 2008, porque las necesidades en La Gomera son antiguas, estructurales y persistentes. El Cabildo ha diseñado sistemas de atención social ágiles, rápidos y eficientes, y hoy resuelve muchísimos problemas, no todos, porque hay que dar prioridad a los más graves, a los más acuciantes y urgentes, y puede ser extrapolable indudablemente al resto de territorios insulares. Este es el momento de hacer una política útil para solucionar los problemas de la gente, y las islas y los municipios pueden ayudar, y este es el mensaje que traemos desde una isla pequeña en la geografía de gente acostumbrada a sobrevivir y ayudarse de forma solidaria. Por eso es preciso que establezcamos un plan de cooperación al máximo nivel entre las administraciones públicas, señor vicepresidente del Gobierno, y en ello cobra especial importancia los ayuntamientos y cabildos para impulsar planes como el empleo social, que juega un papel esencial a la hora de paliar las tasas de paro y pobreza. Se han empezado a canalizar ayudas a las pymes y autónomos a través de las cámaras de comercio, pero nuestros empresarios están al límite y necesitan con urgencia que estos recursos lleguen para evitar el cierre. Son más de 10.000 peticiones ya en estos últimos días, por lo que en todo el esfuerzo es poco para materializar estas ayudas, y que lleguen cuanto antes.
y nos queda el gran reto, el desafío de mantener vivas aquellas empresas directamente afectadas por el cero turístico e impedir, en la medida de lo posible, la pérdida de la industria turística local, que puede acabar, inclusive, mal vendida. Desde hace meses se viene hablando en las islas de la necesidad de un plan de rescate. Pues bien, señorías, ya tenemos parte de los fondos necesarios para que ese plan se convierta en una realidad. Hace muy pocos días el Gobierno de España anunció destinar 7.000 millones de euros a las pequeñas y medianas empresas, a las economías de las regiones autónomas, de las comunidades autónomas. Y, según anunció el presidente Sánchez, se tendrá una consideración especial con las regiones más afectadas, que ya inclusive usted lo anunció, señor presidente, por la caída del turismo. Baleares y Canarias. Baleares con un 27% de la caída del PIB y Canarias con un 20 y pico %. En Canarias se distribuirán algo más de 1.000 millones, según los datos del señor. Continúe, señor Curbelo. Según los datos del señor vicepresidente, en torno a 1.160 millones para que los recursos lleguen pronto a quienes de verdad lo necesitan. Si el Gobierno canario quiere tener capacidad de ejecución de los gastos extraordinarios que se destinan al rescate de las islas, debería contar también con los cabildos, además de las cámaras de comercio y otros. Estoy convencido de que las mejores intenciones del Ejecutivo se llevarán a cabo y el propio presidente del Gobierno. Pero ustedes saben perfectamente que la mejor red de respuesta tejida en los años anteriores, quienes han arrimado el hombro, los cabildos canarios, han estado siempre a la altura. Creo que todo será más fácil y ágil. Agilidad en los procesos administrativos que precisamos, que precisamente no abunda y a veces brilla por su ausencia. Señorías, hoy Canarias está integrada por dos realidades bien diferentes. Tradicionalmente se considera que esta región está integrada por una parte, por dos grandes islas capitalinas, como ya he dicho antes, densamente pobladas, que se concentran la mayoría de la población y las actividades económicas, que actúan como interlands de mercancías y viajeros, y por otra, las islas no capitalinas, menos pobladas y con marcados subsidios. Es una forma arcaica de ver la realidad de nuestra región, deudora del viejo pleito insular. En realidad podría describirse mejor Canarias explicando que están constituidas por 4 islas donde se practica una explotación intensiva del turismo con una creciente población y desarrollo, y otras 3 islas débilmente pobladas con escaso turismo y una alta dependencia de la conectividad exterior a las que les afectan los sobrecostes de la doble insularidad. Me refiero a La Palma, La Gomera y El Hierro. Fuerteventura y Lanzarote son otros modelos distintos. Han crecido en los últimos 30 años. Por ejemplo, Lanzarote ha pasado de 64.000 a 142.000 habitantes. En poco tiempo, Fuerteventura le ocurre algo parecido, de 37.000 a 106.000. Ese crecimiento también se nota en las grandes infraestructuras, porque al crecer desde el punto de vista demográfico y turístico atrae los recursos para llevar a cabo inversión. Y de las pobrecitas nos acordamos quizás menos. Sin embargo, en La Palma, La Gomera y El Hierro la población ha permanecido estancada, sufriendo envejecimiento de su población. En torno al 22% de la misma es mayor de 65 años. Dado que los jóvenes se ven obligados a emigrar para estudiar primero y para encontrar un mercado laboral después, y las islas se han vaciado en talento y juventud. Y eso es negativo. Tenemos que buscar esa fórmula que nos permita buscar ese equilibrio. Las 3 islas verdes de la provincia occidental cuentan hoy con un total de 125.000 habitantes, poco más del 5% de la población total de Canarias. Digo que en estas islas se ha producido el círculo vicioso de la pobreza que describe el Nobel de Economía sueco Gunnar Myrdal, que es un ciclo que se va repitiendo sistemáticamente si no acudimos para ello. No tienen capacidad de generar riqueza para la inversión, sino para vivir. A veces hay que pagar para que la gente pueda vivir en estas islas. En definitiva, señor presidente del Gobierno, creo que es de justicia evitar que los problemas específicos de esta crisis nos hagan olvidar de otros problemas estructurales que afectan a toda Canarias y a sus islas más desvalidas y empobrecidas. Ahora es urgente
empezar por resolver los problemas comunes, que son los derivados del virus. Pero podemos hacerlo sin sacrificar otra vez los problemas de otras islas que realmente lo tienen de verdad. Le animo a que siga trabajando en esta dirección, señor presidente del Gobierno, porque soy optimista, tengo la esperanza. Y pronto. Gracias. Muchas gracias.